Continuamos con nuestros videos para amplificadores operacionales, ¿verdad? Hablamos sobre los modelos operacionales que vamos a estar utilizando, y en esta ocasión nos vamos a concentrar en un análisis con los modelos para ver las diferentes comparaciones numéricas que resultan, y de esta manera vamos a justificar el uso del amplificador operacional ideal para el resto del curso. Les recuerdo a ustedes que los modelos que dijimos en la clase, en el video anterior, son el modelo diferencial, ¿verdad? El modelo simplificado, donde la resistencia de entrada y la resistencia de salida se eliminan, infinita y cero respectivamente, ¿verdad? Y nos queda simplemente una fuente controlada, y el modelo ideal, que en el cual los dos potenciales de entrada son iguales y las corrientes a la entrada son cero. Lo que queremos hacer ahora es hacer un análisis usando los tres modelos y comparar numéricamente los resultados, y el objetivo final es justificar el uso del amplificador operacional ideal para el resto de los videos. Nuestro objetivo para hacer eso es trabajar este circuito en particular, que se conoce con el nombre de amplificador invertidor, ¿verdad? Y vamos a utilizar como fuente, como referencia, el voltaje, la ganancia VO sobre VS. Lo que vamos a hacer es analizar el circuito usando los tres modelos del amplificador operacional. Vamos a comparar las fórmulas que resultan para que veamos la complejidad de uno y otro, y también en esa comparación vamos a ver qué nos dice uno, qué no nos dice el otro, y también en una tercera etapa vamos a ver los cálculos numéricos para ver cuáles son las pérdidas que tenemos cuando usamos uno u otro modelo. Empecemos con un modelo ideal porque es el más simple. Cuando usamos un amplificador operacional ideal, se recomienda mucho utilizar el método nodal de análisis, aunque no es obligatorio, hace más simple el procedimiento. Sin embargo, no se toma ecuación nodal a la entrada de este sistema porque VS representa una fuente de potencial conocido, y a la salida del amplificador operacional tenemos también una corriente que no está dibujada aquí, pero que está presente en ese nodo, y es el único nodo que nos entrega esa corriente, en donde encontramos esa corriente. Por lo tanto, en la ecuación nodal de ese nodo no será necesaria para resolver el resto del sistema. Si necesitamos esa corriente, usamos entonces la ecuación nodal ahí, y eso lo haremos en un ejemplo posteriormente. Así que el único nodo en que vamos a trabajar es el nodo de la entrada inversora. Como en un amplificador operacional ideal los dos potenciales son iguales a la entrada y el potencial más está conectado a tierra, entonces en V- tenemos 0 voltios como potencial. Por esa razón se le dice que tenemos una tierra virtual. Hacemos la ecuación nodal común y corriente como acostumbramos a hacerla, y vamos a utilizar nosotros ahora los valores de 0 voltios para V-. Un poco de álgebra nos lleva a la conclusión final que VO sobre VS es igual a menos R2 sobre R1. Observen ustedes que en este resultado el valor de RL es inmaterial, excepto si lo tomamos como un cortocircuito, en cuyo caso, ¿verdad?, tendríamos una contradicción, no podríamos utilizar este modelo. Ahora vamos a usar el modelo de entrada de resistencia de entrada infinita y resistencia de salida cero, es decir, el modelo donde el amplificador operacional se representa simplemente como una fuente controlada. Vamos a hacer la sustitución por pasos, ¿sí? Redibujé el circuito, que queden las resistencias ahí más o menos parejas, y vamos a ver. A la entrada del amplificador operacional tenemos un circuito abierto, así que en esa entrada
que tenemos resistencia infinita, sustituimos nosotros por un circuito abierto. El voltaje de entrada VI está conectada de más en tierra y menos en el nodo 1. A la salida tenemos, según vemos el modelo de arriba, una fuente controlada que la ponemos ahí, y ese es el circuito que nosotros tenemos ahora que analizar. De nuevo, como VS es un potencial conocido y V2, que es igual a VO, está en una fuente de voltaje, no es necesario tomar ecuación nodal ahí, solamente en el nodo 1, donde tenemos nosotros esa ecuación. Para esta ecuación tenemos además que tener en cuenta las relaciones. El voltaje V2 es el potencial de salida, VO, y V1 es igual a menos VI, que por la relación que tenemos para el amplificador operacional va a ser igual a menos VO sobre AB, sobre la ganancia del amplificador operacional. Sustituyendo nos queda esta fórmula. Les pido a ustedes que hagan el álgebra correspondiente, y para simplificar la discusión posterior usé el valor de K igual a 1 más R2 sobre R1. Ahora vamos a utilizar el mismo circuito, pero el modelo que vamos a estar utilizando es el modelo con la resistencia de entrada finita y la resistencia de salida diferente de 0. Si hacemos el procedimiento de la misma manera, ahora la entrada la vamos a sustituir por una resistencia RI y la salida por una fuente controlada en serie con una resistencia. Es decir, el circuito que nos va a quedar es este. Fíjense que es necesario identificar VI, el positivo y el negativo, ¿verdad? Y ahora tenemos que tener dos ecuaciones en el nodo 1 y en el nodo 2. Para simplificarnos vamos a utilizar estas relaciones también. V2 va a ser igual a VO, V1 va a ser igual a negativo VI, y la corriente II que vamos a estar utilizando para efectos de comparación más adelante, ¿verdad? Va a ser igual a VI sobre RI. Vamos a estar utilizando conductancias para facilitarnos la vida. Tenemos la ecuación en el nodo 1. Por favor, verifiquen ustedes que nos va a quedar eso. Tenemos la suma de conductancias G1 más GI más G2 que están tocando al nodo 1. Repito, G1, GI y G2, menos la conductancia que es común, que viene siendo G2 a los dos nodos. Fíjense que ustedes que ya utilicé los valores de B1 y de B2 como BO y BI. Para el nodo 2 tenemos la suma que tenemos aquí, ¿verdad? La conductancia común negativo menos G2, la suma de las conductancias que están conectadas a ese nodo, G2 más GO más GL por BO, y eso va a ser igual a GO por el potencial que tenemos aquí, GO por ABO BI. En la primera, G1 por BS es el lado conocido. Aquí les voy a pedir a ustedes que hagan un poquito de trabajo algebraico. La regla de Kramer pueden utilizarla, es la más cómoda, y luego multiplicar numerador y denominador por el producto R1, RI, R2, RO, RL, y les llega a ustedes esta fórmula que no se ve nada amigable. Si queremos el valor de BI, tenemos esta fórmula. Y ven ustedes una cosa interesante. Cuando la ganancia tiende a infinito, nos queda que el voltaje VO sobre VS va a ser igual a negativo R2 sobre R1, que es justamente el mismo caso del análisis ideal, y el voltaje VI nos va a quedar igual a 0, que también es el caso del análisis ideal. Pueden ustedes verificar que si hacen RO igual a 0 y RI hacen tender a infinito, les debe dar el resultado del modelo
previo. Vamos a hacer un análisis numérico usando las tres ecuaciones, los tres resultados. Tomé para eso una resistencia R2 de 2 kiloohmios, 1 kiloohmio, lo cual me da una ganancia de negativo 2 ideal. Puse una resistencia de 1 kiloohmio de carga, ¿verdad? Y tomamos una resistencia de entrada de 1 megaohmio, que es en realidad un valor bajo para los amplificadores operacionales actuales, y una resistencia de salida de 70 ohmios, que es también un valor relativamente alto. Lo que hice yo fue utilizar Excel para poder hacer la comparación fácilmente. Primeramente tomamos el modelo completo con la RI de 1 megaohmio y la RO de 70 ohmios, y vemos nosotros para diferentes ganancias en el amplificador operacional. Recuerden ustedes que las ganancias tradicionalmente son mayores de 100,000, en la actualidad mayores de 200,000 podemos esperar. 100,000, pero ya es un valor aceptable. Ven ustedes el error relativo. Esta la hicimos con la fórmula completa que incluía todas las resistencias, y vean ustedes, en el caso de una ganancia de 100 para el amplificador operacional, que es una ganancia excesivamente baja, ¿verdad? Tenemos tan solo un error de 3.15%. Ya para una ganancia de 1000 el error es del menos del 1%, y ven ustedes cómo se va haciendo cada vez menor, ¿verdad? Aquí ya tenemos un error del 3 por millar, ¿sí? 0.3 por millar, aquí ya un error porcentual de 0.0003%. Si nosotros queremos usar el modelo simplificado, ¿verdad? Vamos a tener, en este caso, disculpen ustedes, usando un valor de entrada de Vs igual a 1 voltio, ¿verdad? Calculé el voltaje a la entrada del amplificador operacional y la corriente de entrada, que están en microvoltios y en nanoamperios respectivamente. Y ven ustedes que para el amplificador operacional muy pequeño tenemos 21 microvoltios a la entrada, ¿verdad? Y una corriente de entrada de 21 nanoamperios. Esos valores se van haciendo más pequeños conforme va aumentando la ganancia del amplificador operacional. Ya para valores prácticos de 100,000 en adelante, ¿verdad? Tenemos nosotros 0.02 microvoltios, es decir que estamos en el orden de nanovoltios a la entrada y de picoamperios como corriente de entrada. Eso yo creo que justifica bastante el amplificador operacional ideal, ya que los valores de ganancia relativos, ¿verdad?, son muy pequeños, ¿verdad? Numéricamente prácticamente tenemos -2, es más, ¿verdad? Podemos decir que aquí el error es mayor, y aquí utilicé todas estas cifras decimales exclusivamente para que se viera que el error viene apareciendo ya en la tercera o cuarta cifra decimal, en este caso ya en la quinta cifra decimal. No son detectables esos errores con un medidor normal. Para el caso simplificado con la resistencia infinita, vemos que los errores son menores, ¿verdad? Obviamente la corriente de entrada es 0, ¿verdad? Pero el voltaje de entrada también podemos hacer el cálculo y ver que es un valor bien pequeño, porque sería este valor dividido entre 1.000.000, ¿verdad? Sería 1.9 micros, 2 micros. Así pues, esta comparación numérica nos permite decir, podemos trabajar el amplificador ideal, en su forma ideal, sin mucho problema. ¿Qué nos dice los otros amplificadores? Nos dicen el efecto de las
de la ganancia nos dice qué efecto tiene cambiar la polaridad, pero el amplificador operacional ideal no nos dice nada de eso, simplemente nos facilita el cálculo numérico. En resumen, usamos el circuito de ejemplo para comparar los análisis y ver los resultados para los diferentes amplificadores numéricos, y vimos que desde el punto de vista numérico, ¿verdad?, el modelo ideal es bastante bueno, nos da un resultado bastante preciso y es el más simple de utilizar. Los otros modelos los utilizamos cuando queremos hacer análisis donde se necesita información adicional, especialmente en el dominio físico, como viene siendo la importancia de cómo vamos a conectar los circuitos a la entrada. En el curso solamente utilizaremos el modelo ideal en el resto del curso y en todas las aplicaciones. Ya dijimos que los análisis presentados aquí nos dan un valor numérico muy bueno.